Hola compañeros, es un placer saludarlos y pues bueno, este es un resumen acerca de la unidad 2, la libertad y los determinismos. En lo personal este es uno de los temas que más me gustan porque empezamos a explorar como toda esta mirada de lo bueno y lo malo a partir de las posturas filosóficas, pero también a raíz y a partir de otras posturas que tienen que ver con nuestra vida con nuestra vida diaria, con nuestra vida día a día, ¿vale? Entonces, en la libertad y los determinismos que tiene que ver con la unidad 2, se puede decir que hay creencias o se tenía la idea de que el ser humano estábamos determinados por datos biológicos genéticos. Esto quiere decir que ya antes de nacer estábamos predestinados o predispuestos a actuar de cierta manera, ¿no? Pero, pero tenemos que tener en cuenta que también hay una libertad para poder actuar o no actuar a partir de la voluntad, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? O sea, esto tiene que ver con lo que vimos en la unidad pasada con libertad. Sin embargo, aquí nos vamos a insertar a cómo vamos a determinar esa voluntad, ¿no? Entonces, podemos decir que el determinismo va a ser una doctrina filosófica que sostiene que a toda acción corresponde una reacción, ¿no? La ley de causa y efecto, ¿no? Como si pusiéramos unas fichas de dominó y una va cayendo una tras otra. Por ejemplo, si podemos citar un ejemplo, si decimos, bueno, es que me compré, no sé, una paleta, una golosina, unos chicharrones, una torta y me quedé sin dinero para el pasaje y me tocó caminar, ¿no? Entonces, esa es la ley de causa y efecto. A una acción corresponde ciertamente una reacción, ¿no? Dentro de los determinismos vamos a tener dos, que va a ser el determinismo fuerte y el determinismo débil. El determinismo fuerte señala que no acepta la intervención del azar y considera que todo es predecible, ¿no? Y el determinismo débil va a aceptar elementos impredecibles y aleatorios, ¿no? Aquí les preguntaría cuál de ustedes dos, cuál de estos dos lo podrían, o cuál de estos dos les gusta a ustedes, ¿no? El determinismo fuerte o el determinismo débil, ¿no? A mí me gusta pensar que siempre hay como cierta suerte, hay un azar, ¿no? O sea, porque a final de cuentas no podemos predecir lo que va a pasar, ¿no? Entonces, puede ser que sea una casualidad que nos encontremos 20 pesos. Sin embargo, si lo apuntalamos desde el determinismo débil, puede que no sea una casualidad, ¿no? Hay una acción y hay una reacción. Una persona no cuidó su dinero, se le cayó y por consecuencia yo me lo encontré, ¿no? Las dos posturas son válidas, pero también es válido que cada uno de nosotros pueda inclinar la balanza hacia alguna de las dos, ¿no? Entonces, todo esto está determinado por la dimensión ética de cada uno de nosotros, o sea, la dimensión ética del ser humano, ya que esta es la capacidad para tomar decisiones y afrontar responsablemente las consecuencias de cada una de ellas, lo que les decía, ¿no? O sea, hablando del ejemplo pasado, si ya me gasté el dinero de mi pasaje, pues me corresponde caminar, ¿no? O sea, estoy tomando o estoy afrontando la responsabilidad de lo que acaba de pasar, ¿no? El determinismo está desarrollado y está ligado con varios elementos. El primero que vamos a encontrar va a ser la corporalidad, ¿no? Entonces dice que nuestro cuerpo va a afectar en totalidad al hombre o al ser humano y por tanto a la subjetividad humana y a sus actitudes, ¿no? O sea, si lo ponemos o si lo tratamos de ilustrar, si alguien tiene cuerpo para levantar pesos, pues puede levantar pesas. No necesariamente lo tiene que hacer, ¿no? Sino que puede. El cuerpo le está permitiendo a poder hacer eso, ¿no? Y así podemos ir citando muchos ejemplos. También el determinismo señala que pueden haber factores biológicos, ¿no? Entonces el determinismo biológico señala que el comportamiento humano va a ser controlado por los genes de un individuo, ¿no? Como que ya estamos predispuestos, ¿no? Por nuestros genes, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que señala que
A partir de los genes, las personas desfavorecidas económicamente ya están determinadas por un futuro, ¿no? Y sus descendientes igual van a nacer empobrecidos. Sin embargo, aquí podríamos ligarlo con los factores sociológicos más que con los factores biológicos, ¿no? Porque los factores biológicos van a señalar que si yo nazco en una colonia popular o si yo nazco en una colonia de clase alta, pues ya estoy determinado para vivir toda mi vida ahí. Estoy determinado, sin embargo, yo creo que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, por eso les decía que a mí me gusta pensar que el azar, la suerte y todo esto también juega un papel preponderante a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los determinismos y los datos sociológicos va a señalar que las personas, cada uno de nosotros, vamos a adquirir de nuestros padres una orientación religiosa, política, económica, también un sentimiento de ambición personal, autoestima y amor. Esto no quiere decir que los tengamos que seguir, sin embargo, nuestros padres van a, digamos, como a construir nuestra identidad o le van a dar un hilo a nuestra identidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros, ¿vale? O sea, mucho de lo que nos enseñan nuestros padres y mucho de lo que vivimos a nuestro alrededor, lo que nos enseña nuestra familia, nuestros vecinos, va a estar ligado a cómo vamos a ir desarrollando nuestra personalidad. Entonces, aquí van a entrar elementos como la educación y la política, la educación entendida desde diferentes aristas y no necesariamente desde las instituciones como las escuelas, ¿vale? Ya que educar quiere decir crear, alimentar o producir, ¿no? Y la educación se desarrolla desde distintos ámbitos y desde distintos lugares, ¿no? Teniendo como la base y el sustento, pues la unidad familiar, la unidad doméstica, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestra familia. Y la política tiene que ver o significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Entonces la política va más ligada a todos estos procesos de tomar decisiones que se aplican o se van a aplicar a miembros de un grupo del Estado, ¿vale? O sea, la política tiene que ver con el Estado. Y pues bueno, también entra dentro de los determinismos la religión. Y el determinismo basado en lo religioso considera que Dios lo sabe todo y es porque él ha determinado todas las cosas según su criterio, ¿no? Creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez porque Dios quiso, ¿no? O si Dios quiere, ¿no? Entonces, esto va ligado mucho con el determinismo religioso. Sin embargo, hay dos tipos de determinismo religioso. El primero, que es cerrado, que es donde no hay cabida a la elección y todo estaría determinado, el presente y el futuro. Y la segunda perspectiva, que es que es el determinismo, que es compartido por dos entidades, una divina y otra terrenal, que se puede decir que la segunda perspectiva es más flexible en ese aspecto, ¿no? Entonces, la primera nos podría decir que la religión nos determina completamente, ¿no? Cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que pensar, entonces nos va señalando todos esos rasgos, ¿no? Y la segunda perspectiva se enfoca más a darnos ciertas recomendaciones porque eso nos va a llevar a una vida celeste, ¿no? Entonces, básicamente esos son como como el desarrollo de los determinismos, ¿no? Haciendo una recapitulación, el determinismo tiene que ver con cómo estamos determinados dentro de la sociedad y cómo estamos desarrollando nuestra identidad, pero también nuestra forma de ser, ¿no? Y esto a raíz de muchos elementos, como ya vimos, la educación, la política, la religión, pasando por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Entonces, yo creo que lo interesante dentro de los determinismos es empezar a definir lo que nosotros consideramos que sea bueno o sea malo, ¿no? O sea, yo no les podría decir que algo es bueno o algo es malo. Eso ya es de carácter propio y eso lo decidimos cada uno de nosotros. Sin embargo, tengan en cuenta que estamos determinados por una familia, por religión y estamos determinados también por un estado, ¿no? Ya que vivimos dentro de una sociedad y vivimos dentro de una cultura que, bueno, tiene reglas, tiene normas y también nosotros como ciudadanos vamos a tener ciertos beneficios y vamos a tener
pues vamos a tener, pues vamos a poder hacer cosas y no vamos a poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá este resumen. Tengan en cuenta también que el determinismo se basa a partir del pasado personal y esto se va a ver en un pasado bueno que nos determina que algo que hicimos bien, digamos, en el pasado, nos va a afectar en el presente. Y también el fallido, que es lo contrario, ¿no? Algo malo que hicimos en el pasado va a influir en nuestro presente o en nuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna duda pueden escribirme un mensajito y pues bueno, nos estamos viendo en la plataforma.